Soy Juan Diego Hernández y esto es Ahora Veo, un espacio de conversaciones profundas, donde la prueba nos confronta, el proceso nos forma y el propósito nos revela que Dios nunca perdió el control. Quédate, tal vez esta historia sea la tuya. Bienvenidos. Madre, muchas gracias por estar aquí en el segundo episodio de Ahora Veo Podcast. El primer episodio nos dejó muy emocionados por el alcance que tuvo en la vida de tantas personas, la historia que es nuestra historia, pero puede inspirar la vida de muchas personas. Y hay un autor que dice que nuestra historia tal cual como es y como ha sido es el instrumento que Dios va a usar para que otros le conozcan. Y eso me inspira mucho también a la hora de no solo contar mi historia, sino otras historias de otras personas en las cuales vemos cómo Dios obra, cómo Dios se mueve y cómo en un momento cuando la gente no ve nada sino dolor, tristeza, Dios empieza a orar un plan maravilloso. Entonces, gracias, Madre, gracias por aceptar la invitación. No, hijo, muchas gracias a usted por darme este espacio. La verdad que para mí es de mucha bendición poder compartir con muchas personas las grandes maravillas que el Señor hace con nosotros, su fidelidad, su amor. La verdad que se queda uno corto ante tanta maravilla del Señor. Madre, hay 3 secciones en el podcast. La primera es la de las pruebas, la segunda del proceso y la tercera del propósito. Hablando de pruebas, ¿cuáles fueron esas primeras pruebas que en su vida usted pudo enfrentar? Te cuento, hijo, que muchas pruebas desde que uno está pequeño. Crecí en un hogar cristiano, papá era pastor, crecí en un hogar donde se vio mucha necesidad, pero aún así también siempre viendo la fidelidad del Señor. Fuimos creciendo, entré al colegio, también logré salir, casi con dificultades porque no había para estudiar en la universidad ni nada. Logré salir del colegio y poder hacer otras cositas, pero gracias al Señor pude salir adelante. Ustedes eran 7 hermanos, ¿cierto? En el primer momento todos en la misma casa con mi abuela y mi abuelo. Y por eso usted dice que ahí pudo haber algo de necesidad. Yo me imagino que en 7, ¿no? Tiene que haber un reto muy grande. Es que éramos mucho, entonces no alcanzaba para tantos. Y papá, pues lo que trabajaba era muy poco para tanta obligación. Entonces, debido a eso, sí nos tocó pasar un proceso más bien de necesidad Y yo recuerdo que mi abuela contaba mucho que además de eso, el abuelo era una persona muy generosa que le encantaba hospedar en la casa, llevar personas. Sí, yo recuerdo mucho de papá eso. Papá era un hombre que él llegaba a la casa y llegaba y nos amontonaba todo lo de nosotros. Entonces llegué y decía, bueno, vamos a amontonar esto porque viene para acá una familia. Y así yo vi ese acto de papá con muchas familias, de bendecirlos, apoyarlos económicamente. De papá llegar a recibir su sueldo e invertirlo en las personas. Invertía en las personas. Él si llegaba alguien en el momento de comer, él prefería quedarse sin comer, pero era un hombre muy generoso y le gustaba mucho compartir. Cosa que yo le aprendí mucho a papá. Entonces habían pruebas a nivel económico y bueno, ir creciendo y seguir enfrentando otras pruebas, ¿no? ¿Qué pruebas puede localizar por esa época? Quizá la muerte de mi abuelo, ¿cómo fue ese momento? Sí, fue un proceso también muy doloroso saber que papá salió en la tarde. A papá le gustaba mucho visitar sus ovejas. Entonces, por más que le decíamos que no se fuera a pie, porque a él le gustaba mucho como a los atajos, por recortar camino, que porque en el bus se demoraba mucho, entonces nosotros le decíamos que no hiciera eso, que eso era peligroso. Entonces, una mañana salió papá a visitar al Santander, a una familia, y cuando venía, entonces fue víctima del robo. Y en ese suceso murió, lo cual sí me dolió mucho porque... ¿verdad? Tienes prueba para toda la familia, ¿no? Para mi abuela. Eso fue un golpe duro, claro. Fue muy duro,
porque fue algo muy inesperado, porque uno se prepara cuando alguien se enferma, bueno, pero papá salió en la mañana y a las 4 de la tarde papá no estaba. Para mamá fue muy, muy duro esa partecita y para nosotros también, y imagínate para la iglesia. Y se casa entonces después, usted sale de la casa Sí, casada me casó a los 24 años. a los 24 años. Me casé a los 24 años, duró 10 años casada, porque mi esposo enfrentó algo que nunca, o sea, uno de casa y nunca piensa que van a venir esas pruebas. Cuando yo recuerdo que yo empecé a tener unos episodios de sueños muy, muy, muy continuos. Yo no era sino cerrar los ojos y yo siempre me veía era como en un desierto. Entonces yo me despertaba toda sobresaltada y me decía, ¿qué le pasa, amor? Y yo le decía, amor, es que cada que cierro los ojos y duermo, siempre me despierto como en un desierto y que caigo en un polvero y vuelvo y me levanto, vuelvo y caigo y la pasada era en esas. Entonces me decía, pero qué raro. Entonces yo decía, no, ¿qué pasará con ese sueño tan, tan repetitivo? Bueno, entonces cuando una vez estaba yo en un ayuno, entonces el Señor me hablaba y me decía de que yo iba a pasar por un desierto muy grande. Entonces yo de ahí ya relacioné también mi sueño y desierto. Pero hasta ahí no sabía nada de algún diagnóstico, No una enfermedad, sabíamos no, nada, nada. todavía no estaba enfermo ni nada. Entonces cuando el Señor me habló y me dijo que me iba a quitar mi Isaac, que me preparara, que porque Él me iba a llevar por un desierto muy grande. Entonces yo, ¿Y cómo le habló ahí? por medio de un pastor que vino, Ya. estamos en un ayuno, entonces el pastor se me arrimó y me dijo en el oído lo que el Señor me está diciendo. Entonces yo me puse a llorar y le dije, Señor, pues si esto es de parte tuya, esto se va a cumplir. Cuando las palabras vienen de parte del Señor, se cumplen. Y bueno, sí, entonces ya empezamos el proceso. Entonces mi esposo vio cuando el pastor me estaba diciendo algo a mí. Entonces él me dijo, mija, ¿qué le dijo el pastor? Yo lo quiero, mi amor. Es que el Señor me va a quitar mi Isaac y me va a llevar por un desierto muy largo. Entonces me dijo, su Isaac, pues yo me puse a llorar. Le dije, pues Isaac, ¿será que el Señor quiere disponer de uno de los niños? Entonces yo me puse a llorar y yo le decía, Señor, si tú quieres hacer la vida de nosotros, depende de ti. Somos tuyos. Señor, pero cuánto más ahora lo que tú hagas con mis niños. Entonces le pedí al Señor fue que me diera las fuerzas para poder enfrentar esa temporada que venía tan difícil. Y sí. Y en ese momento entonces tenían de casados 10 años. Sí, 10 años. Usted recibe la palabra de parte del pastor sin saber qué iba a pasar. Un momento, me imagino, de mucha confusión, de mucha sí, tensión. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa después entonces? Creyeron que éramos uno de nosotros, pero ¿quién estaba? ¿Mi hermano y yo? ¿Solo mi hermano? No, estaban ya los tres. Ah, estamos los tres. Estaban los tres. Ya. Entonces yo le dije a él, amor, preparémonos que yo siento que viene algo difícil para nosotros. Pero algo que me confortara, que el Señor me había dicho, como le digo a José, van a venir situaciones difíciles, pero yo voy a estar ahí. Y eso es lo que me confortaba, saber de que el Señor iba a estar ahí. Entonces ya empezamos el proceso, mi esposo empezó a enfermarse. Entonces yo decía, ¿será que él es el Isaac que el Señor me va a quitar? Entonces empezó el proceso, él enfermo. Hasta que una vez fuimos a una endoscopia y el médico me dijo que mi esposo estaba muy enfermo. ¿Y la endoscopia que por qué ten- síntomas? Porque él mantenía como mucho malestar en el estómago. Entonces el médico me dijo, su esposo tiene una gastritis muy, muy severa. Entonces le mandó un poco de medicamentos. Entonces yo empecé a ver a mi esposo para atrás, enfermo. Entonces yo le dije, amor, hay una cosa. Yo creo que el Isaac, que el Señor va a quitar esa a ti. Me dijo, Dios. ay, se puso a llorar y me dijo, negrita, no me diga eso. Y le decía, amor, prepárate con el Señor. Porque yo sé que va a ser es
es contigo, me dijo. Ay, pero ¿por qué yo con mis 3 niños tan pequeños? El Señor, ¿por qué me dio 3 hijos y no me los va a dejar ver crecer, negra? Yo quiero verlos crecer. Pero ¿por qué yo, habiendo tanta gente en el mundo, gente haciendo daño? Le amor, esa es la soberanía de Dios. ¿Y quién pelea con la soberanía de Dios? Después de la biopsia y sin saber nada, o esa fue como la primera conversación que Esa fue la primera tuvieron. conversación, entonces ya, ¿verdad? Empezaron más exámenes, y Álvaro cada día más enfermo. Entonces yo, Carlos, me sentaba con él y le decía, amor, ¿no te parece muy bueno, como dice el apóstol Pablo, que es mejor que el vivir es Cristo y el morir es ganancia? La en Eclesiastés nos dice eso, que no era el día que morimos, que el día que nacemos. Sí, negrita, usted lo ve así, pero si yo no me quiero morir, yo quiero crecer de amor. Yo le decía, porque yo estaba segura que el Señor no lo iba a sanar, que el Señor se lo iba a llevar a él. Dios mío. Y yo también me estaba ya preparando. Yo decía, yo sé que a mí me va a tocar, el Señor me va a poner a mí a trabajar arduamente con estos niños. Sí, entonces ya el hombre llegó a un punto donde puso como a cuestionar mucho. Pero, ¿qué pasó después? Bueno, ¿cuándo supieron de la enfermedad, después de la biopsia? ¿Qué pasó? O sea, sí, pasó todo esto, pero en el proceso progresivo del diagnóstico, ¿cómo fueron No, esos detalles? pues Álvaro tenía un estado de salud bastante, yo lo veía muy delicado, porque yo lo veía que cada día como que iba en retroceso. Entonces el médico me dijo, vamos a hacerle a su esposo una cirugía de estómago a ver qué es lo que pasa. Y yo me imaginaba esa cirugía, se demorará por ahí 3, 4 horas. Cuando a los 20 minutos salió Álvaro del quirófano. Entonces yo le dije, doctor, venga, así lo operaron. Entonces el doctor me dijo, mija, ahora hablamos de la esposa. Le dije, sí, señor, ¿tienes niños? Él, sí, doctor, tengo 3 niños. Ay, mujer. Entonces me dijo, no, tráigame esta ampollita y viene ahorita y hablamos. Entonces yo le llevé la ampollita que para el dolor y me dijo, a su esposo no se le pudo hacer nada. Su esposo está totalmente invadido. Yo le dije, ay, ¿cómo así, doctor mío? Y su esposo después de esta cirugía dura por ahí 22 días. Mi esposo salió de cirugía, del quirófano. Mi esposo me decía, negrita, ¿cierto que sí me operaron? ¿Cierto que sí me sacaron ese tumor? Y yo ya había hablado con el médico y yo sabía que ahí no habían hecho nada. Entonces yo le dije, amor, ahorita hablamos que todavía no sé nada. Entonces estaba, bueno, esa tarde, entonces él era todo achantado y me decía, eso que a mí sí me operaron. Entonces yo me quedé callado, no era capaz de decirle a él que... En el ambiente clínico me imagino que de urgencia. Allá en el hospital. Del hospital. Entonces, ya por la mañana, Álvaro estaba ya sentado en la cama, organizado. Yo estaba en el baño cuando yo escuché que alguien entró. Entonces entró una de las que estuvieron en la intervención de él. Entonces Álvaro apenas la vio, le dije, doctora, ¿qué me hicieron a mí ayer? ¿Cierto que me sacaron el tumor? Y yo escuché que la doctora le dijo, no, don Álvaro, a usted no se le pudo hacer nada porque usted invadió todo su estómago en tumores. Entonces yo escuché que él se puso a llorar y yo no me atreví a salir de ese baño. Cuando salí él estaba, negrita, yo me voy a morir. Yo pensé que yo iba a vivir, no me voy a morir. Ay, negrita, ¿usted qué va a hacer con esos niños? Usted que no está enseñada a trabajar, usted que siempre está dedicada a ellos. ¿Usted qué piensa de eso? Le dije, amor. Le dije, sí, es duro, está dura la situación, pero yo me aferro a la promesa que el Señor me dio, que Él iba a estar conmigo. Yo creo que Él va a estar conmigo. Y tú en la jugada con el Señor. Habla con el Señor, esté a cuentas con Él. Piense solamente en Él. Suélteme a mí y a los niños, que el Señor se va a encargar de nosotros. ¿Y ahí los niños tenían cuánto? 8 años, 4 años y 2 años. 8 mi hermano, 4 yo y 2 Natalia. Entonces yo a él nunca le lloré, amor. Yo nunca le lloré ni le dije, ¿yo qué voy a hacer? Usted se va a ir. No, yo le dije, amor. Es difícil el proceso que el Señor nos lleva, pero Él está ahí. Entonces él me decía, negrito, ¿usted qué piensa hacer? Yo no sé. Yo no sé yo qué voy a hacer.
pero él sí sabe qué va a hacer conmigo y con estos niños, porque yo no sé. Me va a tocar hacer muchas cosas que nunca he hecho. Pero lo que sí le garantizo es que estos niños los sacamos adelante con la ayuda del Señor. Entonces él lloraba, se ponía deprimido, entraba en mucha crisis. ¿Cuánto duraron en el hospital después de que le operan? Me imagino que lo suben al piso. ¿Y qué pasó después? No, en el hospital no duró mucho, porque usted sabe que cuando ya un paciente ya no tiene Tratamiento. como tratamiento, ya lo mandan es a la casa. Entonces duró que 2, 3 días. Sí, ya como que 2 días nomás y para la casa. Entonces, sí, vino ya el proceso, Álvaro cada día más para atrás, a él lo operaron, esa cirugía se le complicó toda. Pero no, gracias al Señor, pudimos ver la mano del Señor ahí obrando todo ese proceso. Madre, y salen del hospital, bueno, van a la casa, ahí vivíamos en los Andes, ¿cierto? Vivíamos en los En los Andes. Andes. Y el proceso ahí en la casa, ¿cómo fue? Nosotros, con la familia, con sus otros hermanos, con usted. O sea, ahí después de que tienen ya un diagnóstico claro, 22 días de vida, una promesa de Dios de que no iba a estar sola, pero mi papá muriendo, nosotros tan pequeños, que ¿cómo se vivía? Sí, se vivió un tiempo demasiado difícil en la parte económica, su papá enfermo, los niños pequeños, se vivió un tiempo más bien difícil. Muy difícil porque ya llegamos a la casa, ya sabemos que no hay nada que hacer, él ya no puede trabajar. Entonces ya él me decía, Negritos, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted qué va a hacer? Con la pregunta, ¿usted qué va a hacer con esos 3 niños? Y yo siempre le respondía, yo me aferro a la promesa del Señor, amor de que Dios está conmigo. Tranquilo, descansa usted en el Señor. Entonces, a él lo operaron, esa cirugía fue demasiado complicada después, se puso más enfermo. Entonces yo llegué al hospital con él y ya como veían que era un paciente terminal, entonces era muy poca la atención que le prestaban. Entonces una vez yo lo vi ya como muy malito, entonces yo fui al hospital. Entonces yo hablé con el médico y yo le decía, doctor, mire Álvaro cómo está, tal cosa. Él me decía, no, la verdad que si Álvaro no toca, ya don Álvaro no hay nada que hacer. Y don Álvaro, él está ansioso porque él no quiere dejar sus niños. Entonces le decía, doctor, entonces ¿qué hace? Me dijo, no, yo le mandaré unas pasticas a Álvaro para que él las tome y él va a entrar en quietud, va a estar más bien como para calmar la ansiedad. Entonces, bueno, él me dijo, ahora llega a la casa y se las da. Entonces yo llegué a la casa y le di las pasticas y él me decía, Negrita, no me quiero ver escuchar hablar. Y verdad que esa pastica se la tomó y entró en un estado como de sueño, como en un sueño muy profundo. Madre, y en ese momento a nosotros cómo nos atendían, qué nos decían a nosotros. Él nos decía algo antes como de tomarse esta pasta, porque sabían que ya se le iba a tomar y iba como a entrar en este estado. No, a ustedes los dejé de la abuela. Siempre estuvimos como... Sí, donde la abuela, sí, porque era un ambiente demasiado pesadito. Entonces yo estaba sola con él ahí. Ya. Entonces el médico ese día me dijo que le iba a sacar líquido del estómago. Entonces el médico yo vi que le puso como una aguja grande en su estómago, de lo cual no le salió nada de líquido, porque Álvaro ya venía botando demasiado líquido por el estómago. Entonces él me dijo, ¿usted sabe que a su esposo se le muere esta semana? Yo le dije, sí, doctor. Entonces sí, me dio mucha tristeza. Le dije, sí, doctor. Me dijo, ¿y los niños? Y le dije, sí, doctor, ya Dios se encargará de nosotros. Entonces me dijo, sí, su esposo no pasa esta semana. Y de verdad sí fue. Ya me lo llevé para la casa, entonces Álvaro murió un sábado. Ese viernes por la noche, Álvaro, desde que yo le di la pasta, Álvaro no volvió a
a reaccionar, la pasada era dormido, como en una ansiedad muy profunda. Entonces ese viernes por la noche estábamos ahí, mamá, habíamos varios. Entonces estábamos ahí con él como a la 1 de la mañana cuando Álvaro fue abriendo los ojos. Fue abriendo los ojos y entonces él me miró y me dijo, negrita, y yo le dije, amor, me dijo, siga cantando, que está cantando muy hermoso. Y no estábamos cantando, en realidad. Entonces me dijo, sigan cantando. Entonces yo le dije, amor, ¿quién es ella? Y me dijo, pues su mamá, Inesita. Yo le dije, ya. Entonces me insistía mucho en que siguiéramos cantando. Y verdad, y volvió a cerrar los ojos y se fue otra vez. Siguió en su estado. Bueno, entonces al otro día él está en una silla porque él no consentía que uno lo cogiera y lo pusiera como en alguna parte, como que todo le dolía. Entonces yo le dije a Chepito, era ¿qué decimos? El médico de la familia. El médico de la familia. Sí. Entonces yo le dije, Chepito, ¿qué tal si Entonces yo organicé la cama para acostarlo porque ya Álvaro no estaba controlando esfínteres. Entonces yo le dije, Chepito, ¿qué tal si lo acostamos en la cama para que él descanse de su espalda? Entonces si lo cogimos estaba, verdad, muy tieso. Entonces lo acostamos en la cama y todo. Cuando Chepito le hacía con algodoncito así en la boca, con agüita. Entonces Chepito me decía, Pati, yo creo que él quiere algo, tiene una ansiedad muy grande. Yo le decía, Chepito, mío, ¿será que son los niños que los quiere ver? Yo le dije, yo no creo, Chepito, yo creo que más bien es... Él era muy apegado a mí, entonces yo dije, yo creo que es lo que hace rato no me escucha. Entonces yo le dije, espera, era Chepito, entonces lo acosté en la cama, entonces yo cogí y me la acosté al rincón. Y yo lo cogí, le cogí la manito y le dije, amor, ya es hora de partir con el Señor. Ya, suéltame a mí, suelta a estos niños, que el Señor está con nosotros. Amor, gracias por todo este tiempo, por estos 10 años de matrimonio, el cual fue de mucha bendición. Gracias por todo, Señor lo bendiga. Amor, te espera un lugar muy hermoso. Y él abrió los ojos así y me miró así y se le llenaron las lágrimas y puso la casa y se fue. Esos son procesos muy, muy duros, muy difíciles. Muy difíciles, pero desde el momento en que Álvaro cerró sus ojos, yo siempre estaba totalmente segura de que iba a empezar un caminar nuevo. Y con esos 3 niños. Pero no espera todo el proceso tan difícil que me tocó vivir. Claro, y ahí empieza como el tiempo del desierto muy largo, ¿no? Que alguna vez le decías de pastor. Porque muchos años, ¿no? Demasiados años largo de tiempos difíciles, tiempos sumamente difíciles, porque si estaba usted ya viuda, con 3 niños súper pequeños, algo traviesos también, sin muchas garantías porque no hubo una gran herencia, un gran capital, ¿no? Una empresa familiar sostenida tampoco. Dios el mayor recurso. No había nada. No había nada. No había una casa propia. Y quizá también yo pienso que pudo haber sido para él muy duro haber sido así. Sabiendo que las cosas iban a ser muy difíciles. Claro, yo sufría mucho por eso. Él me decía, pues yo le decía, amor, a usted lo espera algo tan lindo. Y yo le decía, amor, vea, quisiera ser yo la que me voy. ¿Por qué? Porque es que a mí me espera un trabajo muy arduo, porque tengo 3 niños y usted se va con el Señor y se va a disfrutar de la presencia del Señor. Me decía, pero es que entienda, yo no me quiero ir. Yo quiero ser mi niño. Y decía, amor, pero te va a tocar irte porque... Madre, dentro de esas cosas yo recuerdo que usted nos ha contado de un seguro de vida que él no quiso firmar. Sí, cuando él resultó con la enfermedad, pues apenas estaba comenzando. Entonces yo le dije a él, ole amor, ¿por qué no vamos
y hacemos un seguro de vida, que al menos a mí me quede para la casa. Bueno, entonces llegamos allá a la oficina y él apenas, eso es un listado de enfermedades ahí. Entonces él apenas vio que decía cáncer, él dijo, no, yo no firmo eso, negra. Yo no firmo eso porque si yo firmo eso, eso no es verdad. Yo sí tengo esa enfermedad. No lo quiso firmar y después de eso duró un año. Sí, a mí siempre eso me ha causado mucha... Era un hombre era muy honesto en sus cosas. Sí, siempre me ha causado admiración, porque no podría culparlo, porque quizá la historia después hubiera sido distinta. Para mí siempre ha sido un acto de mucha coherencia, a pesar de que pues, no era un hombre perfecto, ¿no? ¿Y cómo fue empezar a caminar por ese desierto tan largo? Ahí era donde empezaba lo durito. Sí, porque imagínate uno solo, tan desubicado, sin saber, no tenía recursos. Entonces yo, sí, claro, al principio fue muy duro, me sentía muy sola, lloraba demasiado. Una noche, me acuerdo que entré al cuarto y los vi a ustedes 3 dormidos. Entonces yo me puse a llorar y yo le grité al Señor diciéndole, Señor, ¿para qué te lo llevabas para verme sufriendo con estos niños? Y yo lloraba y le decía, Señor, te he servido todo el tiempo, te dediqué mi niñez, mi juventud. Lo que he hecho es tratar, Señor, de servirte y ¿por qué tengo que vivir esto? Haciendo como las mismas preguntas que hacía Álvaro. Entonces yo le decía al Señor que yo sentía que Él me había defraudado, que Él me había dejado, así como el hijo se sintió solo en la cruz cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así yo me sentí que el Señor me había abandonado, la verdad. Bueno, entonces por la mañana me llama mi cuñada y me dice, Pati, yo quiero ir a orar con usted, por usted con una amiga. Yo le dije, ay, sí, vengan. Yo estaba muy mal. Esa muchacha no sabía quién era yo, ni yo tampoco la conocía. La muchacha vino y se puso a orar por mí. Entonces el Señor me decía por medio de esa muchacha, anoche me gritabas llorando que yo te he dejado, que yo te he defraudado, y yo nunca te he dejado ni te he defraudado. Te prometí que te iba a llevar por un desierto. Y vas en ese desierto. Y cuando tú lloras con esos niños, yo lloro contigo. Pero yo te tengo esculpida en mi mano y sabes cuánto te amo, me decía el Señor. Y yo lloraba y decía, ay, sí, es verdad, yo anoche le gritaba al Señor eso. Entonces, y tan yo le decía al Señor, Señor, y le cerraste los ojos y los oídos a todo mundo. Nadie se acuerda de mí. Porque yo sentí como que Patricia, nadie se volvió a acordar de ella. Como el enemigo empezó a trabajar situaciones donde yo quise como conseguir hombros equivocados, como enfocarme como en las personas, como que me puede ayudar, y la indiferencia y la dureza a veces, donde el Señor me decía, sí, es que yo cerré oídos y ojos porque necesito, Patricia, que usted me mire a mí como su fuente, porque usted está mirando a este, y la fuente tuya soy yo, y vas por un desierto donde vas a aprender a depender de mí. Fue un caso de verdad que eso me impactó mucho porque esa muchacha no sabía quién era yo. Y como el Señor me decía, anoche me gritabas llorando y yo grité llorando diciéndole, Señor, pero ¿por qué me dejabas sola? ¿Por qué tenías que llevártela? Yo no entendía y en medio de todo lo que me tocó vivir, claro, el enemigo quiso desenfocarme en muchas situaciones. Yo quise ver como que este atajo como que me servía por este lado, pero el Señor me quitaba esos atajos, esos hombres equivocados que yo trataba como de conseguir. Después como que yo trataba también como yo misma como de huir a eso, caía en cuenta y el Señor volvía, o sea, el Señor trabajaba mucho en mí, enseñándome la dependencia totalmente a Él. Porque de verdad cuando uno está pasando por esos desiertos uno quita la mira de Jesús y se Claro, pierde. no, son momentos de demasiada oscuridad. Demasiada oscuridad. En los cuales Dios está ahí, pero uno está ciego. No, está ciego. Yo llegué a un punto, el año de viuda, yo llegué a un punto donde de verdad
yo sentí que no iba a ser capaz. Y dije, yo no soy capaz, hasta aquí llegué. Y yo recuerdo que yo pensaba hacer algo en medio de mi desesperación, de mi angustia. Me sentía que para mí todo, yo me levantaba por las mañanas y yo veía todo tan oscuro para mí. Yo no tenía todavía un trabajo, tenía 3 niños, necesitaba resolver tantas cosas. Entonces yo llorando le dije al Señor, Señor, yo necesito un trabajo de medio tiempo para poderle dedicar a ellos medio tiempo y medio tiempo. Y así me lo dio el Señor de trabajo. Y le decía, Señor, y por favor un trabajo que quede cerca a la casa para yo estar pendiente de mis niños. Y de verdad el Señor me respondió esa oración y así me dio ese trabajo. En el cual el trabajo donde me llevó hallé tanta gracia, tanto apoyo. En donde quiera que yo iba veía esa fidelidad del Señor, esa misericordia del Señor, que a veces uno encontraba como ese apoyo humano. De verdad encontré mucho obstáculo, pero en el Señor siempre encontré esos brazos abiertos. Y en ese punto más donde usted dice que quería hacer algo muy malo, ¿qué quería hacer ahí? Con ustedes. Yo no veía otra salida. Yo decía, yo creo que la solución es estos niños. Que yo decía, yo no los puedo dejar a ellos. Si yo me voy, yo me tengo que ir con ellos. Y yo recuerdo que llegó alguien y yo estaba llorando. Y yo ya lo iba a hacer cuando me dijo la persona, Patricia, ¿usted por qué está pensando eso? Usted es una mujer que ha sido de fe, una mujer de Dios. Usted no puede hacer eso. Usted es una mujer de Dios, Pati. Usted va a salir de esta, me dice esa persona. Y no era cristiana. Entonces vi cómo el Señor me guardaba, cómo el Señor los guardaba a ustedes, porque mientras yo trabajaba ustedes se quedaban solitos medio tiempo. Les tocó vivir mucha soledad. Y cómo me los guardaba el Señor. 3 niños solos, todo el tiempo. Entonces no, la verdad que siempre es una estrategia que el enemigo quiere usar cuando tenemos tiempos de pruebas y tiempos de sufrimiento. Siempre la estrategia es despreciar lo que Dios nos dio. Yo recuerdo también que en mi proceso con Benjamín, esa fue una primera idea. Y yo, ¿qué sentido tiene continuar en tanto dolor? No tiene sentido. O sea, yo estoy sufriendo mucho, pero ese no es un plan de Dios. El plan de Dios está al final de la prueba o en medio de la prueba. Pero el enemigo quiere venir a matar, a robar y a destruir todo lo bueno que Dios está haciendo en tiempos de dolor. Porque lo bonito es que en tiempos de dolor hay propósitos de Dios obrando, planes de Dios que están llevando a cabo, que es algo que yo he aprendido también en el último tiempo. Que el dolor no es ajeno a la vida cristiana, pero que el dolor en las manos de Dios puede tener propósitos que nosotros no nos alcanzamos a dimensionar. Pero bueno, ahí está usted y bueno, aquí estoy yo ahora, pero siento que igual a las personas les puede pasar igual. ¿Sí? El enemigo va a venir a intentar robar, matar y destruir todo aquello que Dios está haciendo en nuestras vidas. Claro, ese es el propósito del enemigo ahora en medio de tanto caos, tanta desesperanza. El enemigo viene a colocarle a las personas es eso, de que la vida no tiene sentido, de que no hay solución para las cosas, cuando el Señor dice que Él es el Dios del afligido, que Él es el que restaura, el que levanta. No, amor, y de verdad seguimos viviendo muchos procesos, porque ya, por ejemplo, en mi edad yo sigo viendo procesos, cosas que duelen, donde el enemigo quiere trabajarlo a uno en tantas situaciones, pero eso no ver de que el Señor sigue ahí, que el Señor es fiel y que Él nunca nos va a dejar. El Señor prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Él no es un Dios de mentir. Entonces Él está con nosotros, sea cual sea nuestra situación. Así es. Y entonces entra en la panadería, ¿cuánto tiempo dura ahí? Y bueno, ¿cómo empieza a desarrollarse la historia hasta lo que va el día de hoy? Sí, hasta llegar a este punto. Sí, yo trabajé en la panadería 10 años, la cual fue de mucha bendición para mí.
Sí, fue de mucha bendición para yo poder suplir mis necesidades. Y he sido una mujer que me gusta mucho el trabajo. He sido una mujer que me gusta mucho como el trabajo independiente. Sí, me gusta mucho independiente. Y sí, amor, pues ahí vamos. Gracias al Señor, ya llegó el momento en que ustedes ya fueron creciendo. Cosas que yo veía como uno, cuando no tiene nada, uno ve todo como tan incierto, como que uno del futuro, como que estuviera en manos de uno. Cuando el futuro está en la mano del Señor, totalmente seguro. Entonces ya en medio de todo este proceso he podido ver, amor, la fidelidad del Señor con ustedes, cómo el Señor ha estado allí, verlos ya que crecieron, se casaron los tres. Voy también en ese proceso de enfrentar ya la soledad también, que también sabiendo de que no estoy sola, que Él está conmigo, Él sigue conmigo. También fue otro proceso de más bien difícil, en el cual también he estado trabajándole porque ha sido durito. Pero verlos a ustedes ya con sus familias, ya con los 2 nietos, verlos a ustedes construyendo hogar, amando al Señor, verlos que son hijos de bien, que sirven a la sociedad, que son útiles en la iglesia, son de bendición. Eso para mí, la verdad, solo es darle gracias al Señor, porque no fuimos nosotros, no fui yo, no. Todo el que hizo de trabajo fue el Señor y a Él sea toda la gloria y la honra. ¿Usted qué podría decir ahora usted qué ve? ¿Usted qué ve en toda la historia? Veo totalmente un Dios fiel, un Dios que en verdad, como dicen los salmos, Él es Dios de huérfanos y de viudas. Eso sí es totalmente verdad. El Señor no abandona al huérfano, no abandona a la viuda. ¿Y cuánto nos ama el Señor? Y yo ahora puedo decir, yo nunca he estado sola. El respaldo del Señor siempre ha estado conmigo. Y yo en todo veo la fidelidad del Señor conmigo. El Señor cómo me ama, me honra, cómo honra a estos hijos. Porque yo me pongo a verlo a ustedes tres y yo digo, ¿en qué momento estos niños se crecieron? Estos niños, mire, yo veía imposible que mis hijos fueran profesionales. Yo lo veía imposible desde mis ojos. Estaba viendo con mis ojos. Pero mientras yo veía las cosas así, el papá de ustedes y mi esposo, ese Dios verdadero, nos estaba viendo con esos ojos de bondad. No, amor, la verdad yo mantengo asombrada con tanta fidelidad del Señor. Yo recuerdo que en un momento cuando estaba planeando la Vacon Valley, digamos que teníamos un recurso que no alcanzaba para cubrir la boda que queríamos. Y yo le decía a Dios, yo ¿por qué no tuve papá? Sí, o sea, yo ¿por qué no tengo un papá que me diga ahora, ay, hijo, ¿cómo vas con la boda? No. Y fue como duro, como decir, ¿sabes? Yo ¿por qué estoy tan solo en esto? Si también quiero hacer tu voluntad, ¿por qué estoy tan solo? Y recuerdo que en ese tiempo alguien me escribe, me dice, Juan, ¿cómo va con la boda? ¿En qué le puedo colaborar? Y yo le dije, no, tengo un recurso que no me va a alcanzar para la boda que quiero. Y entonces me dijo esa persona, no, yo lo acompaño a una finca que tengo un conocido, a ver si nos colabora. Y recuerdo que bueno, que se pudo hacer la boda como por ese contacto y fue muy bonito ese movimiento. Pero esa persona luego me invita a comer y me dice, yo quiero decirle aparte de Dios que usted no está solo, que Él es su padre. Y yo, fue tan impactante eso como decir, o sea, si tú, tú estás. Y como usted dice, o sea, totalmente fiel, totalmente real, totalmente cercano. Y bueno, yo simplemente la admiro mucho más, la admiro mucho por esa valentía, por esa fuerza que sabemos que no nació de usted. ¿Sí? No. Esa capacidad que no nació de usted, sino que viene de parte de un Dios que cumple promesas, un Dios que está con nosotros en los montes y en los valles, y que es el mismo Dios que prometió estar con Abraham,
Con Isaac. con Isaac y Jacob, ahora con nosotros, ¿sí? Y no solamente con nosotros, sino en nosotros, como nuestra guía, nuestro consejero, nuestro amigo fiel. Y para mí la herencia más linda que mi papá dejó no fue dinero, ¿sí? O que ustedes nos han dejado, sino conocer a Dios de una manera tan real, en la que yo puedo decir, yo veo a Dios en la historia. Una historia donde se ha sufrido mucho, bastante, ¿no? Y se sigue sufriendo, pero Dios está ahí. Y eso nada lo puede comprar, nada puede comprar la seguridad que tenemos con Dios. Sí, amor, puede que no hayamos tenido mucho dinero, pero teníamos al dueño del oro y de la plata, que nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado. Y hasta aquí podemos decir confiadamente, hasta aquí nos ayudó Jehová. Aquí está con nosotros, sigue en los procesos de ustedes. Nunca los va a dejar, nunca los va a abandonar. Algún día yo me iré a ir y sé que a ustedes nunca los va a dejar. Porque ese Dios que yo tengo es el mismo que ustedes tienen y es un Dios que no miente. ¿Y qué le diría a alguien, ya para cerrar, madre, a alguien que está en un momento así como usted estuvo, de tanto dolor, en un momento de tanta angustia, tanta soledad, que dice, que le pregunta a Dios, ¿tú por qué me dejaste? Yo le diría a las personas que están pasando en este momento por diferentes situaciones difíciles, que no están solos, que Dios está con ellos, que así como estuvo conmigo y con estos 3 niños, ese mismo Dios sigue con ustedes. Él nunca nos va a abandonar, Él nunca nos va a dejar, porque es que Él no es Dios de mentir. Y Él dice que clamemos a Él, y Él nos responde, y nos enseña cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Y esas cosas ocultas que no conocemos son esas cosas que nosotros vemos como tan imposibles como lo veía yo. O sea, tenemos un Dios muy grande, tenemos un Dios que provee, tenemos que aprender a depender totalmente de Él. Un Dios que no nos defrauda, un Dios que no se cansa de nosotros, un Dios que no abandona. El hombre se cansa. Tiene más que darnos. Tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Es un Dios que no se cansa de nosotros, no se cansa de sostenernos. Sí. Entonces yo los invito a que se acerquen al Señor. Él es el único camino, es la única verdad y es la única vida que nosotros tenemos. Sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Muchas gracias, madre. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación. Yo sé que esta historia va a ser de mucha bendición para mucha gente. Como le dije al comienzo, nuestra vida tal cual como es el instrumento que Dios va a usar para que otros le conozcan.